Bien, en esta tarde quiero exponerle la palabra del Señor al pueblo. Sentí hace unos días, Dios me dio este tema hace unos días. Yo había escuchado a un predicador y habló un poquito de esto, pero el tema Dios me lo desarrolló ahí. Yo digo, wow. Y el Señor en estos días ha venido hablándome sobre esta situación. Pero mire, vamos a hablar sobre el tema que dice: tu futuro será mejor que tu pasado. Amén. Santo, aleluya. Tu futuro será mejor que tu pasado. Amén. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Pero dígaselo al que está a su lado. Dígaselo al que está a su lado. Tu futuro será mejor que tu pasado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, el cual es muy famoso para muchos. Todos lo conocemos. Una vez que empecemos a leer, usted va a decir, me lo sé de memoria. Pero oiga bien, 2 de Corintios 5, 17, y ahí pues vamos a sacar el extracto en esta tarde de ese versículo. Dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Mientras yo oiga paginitas pasando, pues quiere decir que hay alguien que no me ha encontrado. 2 de Corintios 5, verso 17. Gloria al Señor. Obviamente está después de 1 de Corintios. Praise the Lord, aleluya. 5:17. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por su palabra, porque ella es bendita para siempre. Bendice nuestros corazones, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la palabra que tú nos tienes en el día de hoy, Señor. Pasa el carbón encendido por mis labios, usa mi mente, usa mis labios, Señor, y glorifícate en el día de hoy para hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse. Oiga bien esto. Hace algunos años, un hombre dio su testimonio en la iglesia de que había caído bien bajo. Pero que había sido transformado maravillosamente por el Evangelio de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Él mismo decía que se desconocía. Y yo no sé cuánto le ha pasado aquí, que usted sabe que usted viene de un mundo bien bajo y hoy día usted dice, yo no me conozco porque yo no soy aquel que era antes. Amén, gloria a Dios. Y también decía que él era un hombre nuevo en un traje viejo. Y decía la verdad. Sin embargo, había un rótulo, un sign que decía: si quiere que la gente te respete, vista bien. Qué absurdo, ¿verdad? Esa es la filosofía del mundo. Porque un pecador puede vestir bien, pero sigue siendo ¿qué? Un pecador. Puede vestir el mejor traje, pero sigue siendo un pecador. Ahora bien, una profesión tampoco te ha de transformar en un hombre, una persona de bien. Hay personas que son profesionales, tienen buenos títulos universitarios, pero siguen siendo pecadores. La única naturaleza que nos habla este versículo es que hace transformación en el hombre, es el nuevo nacimiento. Amén, gloria a Dios. Nacer de nuevo. Yes. Santo tú eres Dios. Y es lo que nos habla aquí 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17.
Ahora, ¿qué seguridad tiene el creyente en Cristo? Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo. Amen. Come on. ¿Quién es Cristo? Bueno, aquel que se dio en la cruz del Calvario, que sufrió el juicio por el pecado por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. De Aleluya. Dios, aleluya. Así que si estamos en Él, en esa persona de la Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando de que hay que estar en Él primero. Amén. Gloria a Dios. Para tú recibir lo que yo les voy a decir en esta tarde, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Amén. De Yes. Dios, aleluya. Porque yo no puedo decir a una persona que no tiene a Cristo en su corazón que su futuro va a ser mejor que su pasado. Ay, santo. Aleluya. Come on. Porque todos sabemos aquí que nuestro futuro, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que tenemos en la vida, sabemos que nos espera un futuro glorioso, Yes. eterno. Aleluya. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Yes. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice Juan 3:3? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, se trata de que la persona tiene que nacer de nuevo. No venga a preguntarme como hizo Nicodemo a Jesús, ¿cómo es posible eso? ¿No es que yo vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Bueno, siendo el maestro de Israel, no sabía. Come on. Pero estamos hablando en términos espirituales. La persona tiene que nacer de nuevo. Una vez usted acepta a Cristo como su Salvador, usted nace de nuevo. ¿Cuántos han nacido aquí? Amén. Algunos siguen siendo bebés, pero hemos nacido. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esto no se trata de que tú nazcas en medio de una iglesia, que tus padres te hayan traído desde niño y hayas crecido en la iglesia, porque yo escucho esa expresión mucho, dice, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Bueno, usted nace de nuevo cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Porque usted puede criarse dentro del Evangelio, pero si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede estar en un grave peligro. Hay que ser honesto con eso. No hay garantía de salvación el que yo crezca en un ambiente cristiano o evangélico o de la denominación que usted sea y decir soy salvo hasta que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. Amén. Así que el que nace de nuevo es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Él. ¿Verdad? Dice, con una nueva capacidad. Dice, y un deseo de agradar a su Padre Celestial. Porque cuando tú vienes a Él, Dios te capacita. Dios da capacidad. Dios da, nuestra mente cambia. Nuestra forma de pensar cambia. Porque yo sé que todos los que estamos aquí, que tienen a Cristo en su corazón, nuestra mente y nuestra manera de pensar cambió totalmente. Dios da nuevas capacidades para tú seguir sirviéndole al Señor y sirviéndolo a otros, ayudándolos a otros. Por eso dentro de la iglesia hay muchas personas que han tenido capacidades. Dios ha desarrollado y le ha dado dones para desarrollarse para la edificación de la iglesia. Entonces, y le da ese deseo de agradar a Dios, el Padre Celestial. Dice también que es la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Y cuando salió del agua, descendió el Espíritu Santo. Amén. Y se escuchó la voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si Dios se agradó de él, pues ¿por qué no seguirle a él? Amén. Gloria a Dios. Hay otras religiones y reconocen a Jesucristo como un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero no siguen las profecías que dijo. Eso no tiene sentido. Porque dice que sí fue un gran profeta, un gran hombre de Dios. No lo reconocen como el Hijo de Dios, pero tampoco siguen las profecías que él dio, ni las enseñanzas que él dio. Es la seguridad futura. Acuérdense, yo estoy hablando del futuro. La seguridad futura del creyente en aquel que es la resurrección a vida eterna y la única garantía de la herencia del creyente en el cielo, oiga bien esto, y de la participación de la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. Oiga bien, tres cosas, qué precioso.
La única garantía de la herencia del creyente, o sea, primero nos da la resurrección a vida eterna. Usted tiene garantía de que en Cristo usted va a resucitar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si Cristo no viene antes y usted parte antes, ¿verdad? Usted va a resucitar cuando quiera. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Muchos de nuestros hermanos, siervos del Señor que han partido con el Señor, tienen esa garantía de que se levantarán. Y primero que nosotros, los que estemos vivos. Oye. Entonces dice aquí que es la única garantía de la herencia. Usted tiene una herencia, hermano. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vos. Aleluya. Qué Yes. lindo. Aleluya. ¿Cuántos tienen herencia ya? Amén. Amén. ¿A cuánto le gusta que cuando se le habla de herencia? ¿Verdad? A todo el mundo le dice, tienes una heredad. Heredaste esto, heredaste aquello. Amén. A menos que sean deudas, ¿verdad? Eso no es herencia. Pero si son cosas buenas y son bienes buenos, pues bien recibidos, ¿verdad que sí? A todo el mundo le gusta. Pero acuérdese que lo que usted va a recibir es eterno. Amén. Gloria a Dios. Es vida eterna. Y si somos coherederos juntamente con Cristo, Yes. lo que nos espera es algo bueno. Santo. Por eso yo puedo decir que tu futuro va a ser mucho mejor. Amén. Yes. Dice también que es la participación de la naturaleza divina de Cristo. Somos partícipes de esa naturaleza. Porque Cristo vive ¿dónde? En mí. Amén. Y como Él vive en mí, yo soy partícipe de la naturaleza divina de Cristo. Amén. Gloria a Dios. No es que sea un santo que tenga una aureola y dos alitas para volar. Amén. Estoy lleno de imperfecciones, pero Él está en mí para guiarme y a través de su Espíritu Santo ser mi paracleto, mi ayuda, Gloria a mi Dios. compañero. Gloria a Y Dios. puedo tomar decisiones sabias, inteligentes. Puedo caminar con Él y hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Aleluya. Yes. Cuando tú haces cosas que a Dios no le agradan, yo no sé a dónde usted lo dejó. ¿Ah? Lo saco aparte. Espérate, esta decisión la tomo yo. Hay cosas que usted las puede hacer por usted mismo porque están dentro de la voluntad de Dios, pero no todas. Amén. Y aún así, si tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que Él, Yes. como si Él hubiera pensado por mí. Amén. Yes. Amén. Eso lo habló el varón, Antiel. Por lo tanto, tu pasado no debe definir tu futuro. Gloria a Dios. Amén. Tu pasado no puede definir el futuro tuyo. Y ese es el punto. Me llama la atención porque muchas personas su pasado lo están arrastrando y lo están llevando al desastre y a la perdición. Santo tú eres Pero Dios. pero lo más impresionante es que no solo aquel que no ha conocido a Dios, sino también aquel llamado creyente que no ha soltado muchas cosas que le gustaban del No, mundo. vamos. Santo. Santo tú Aleluya. eres Dios. Aleluya. Mire, hermano, y hay veces que tenemos cosas que en nuestro pasado seguimos arrastrándolas. Poderoso Y no crecemos. Cristo. Aleluya. Praise the Lord. Y no recibimos bendición. Santo tú Y eres estamos Dios. estancados. Aleluya. Y hay gente que dice, pero ven acá, yo no saco los pies del plato. Y sigo en las mismas. Y sigo en las Santo tú eres mismas. Dios. Aleluya. Pero es que Dios quiere de ti que tú sueltes cosas Gloria a Dios. que no le Dios. agradan. Aleluya. Poderoso Jesús. Ejemplo. Mire el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Ajá. Santo tú eres Dios. Había unas promesas hechas. Yes. Dios le dijo, yo los voy a libertar, los voy a hacer libres. Y yo quiero que, y les voy a dar una tierra. Les prometí una tierra que había sido prometida a quién, a Abraham. Yes. Les daré esa tierra que es de ustedes. Y ustedes se van a constituir pueblo mío. Fueron libres. Pero durante el desierto, ¿qué pasó? Sabemos la historia de Israel. Muchas cosas. Hubo idolatría. Y hablaba en esta mañana de idolatría. Hubieron placeres. Deseando lo que estaba en Egipto. Ajá. Querían volver para allá. Criticaban a Moisés. Murmuraban. Me pregunto, ¿no ocurre hoy día lo mismo en la iglesia del Señor? Ajá. Poderoso tú eres Dios nos sacó del mundo. Amén. Dios nos llamó de Egipto, que es tipo del mundo. Yes. Hemos sido libres.
Pero estando acá, eres un murmurador. Estando acá, tú idolatras, porque hablábamos esta mañana en el estudio que no solamente idolatría es postrarse ante imágenes. Idolatría es también cuando tú pones a Dios en segundo lugar. Sí, Señor, gloria a Dios. Cuando tú amas más otras cosas que a Dios. Cuando Dios no es el primordial en tu vida. Santo tú No eres es el Rey, primero. aleluya. Mire, cuántas cosas a veces ocurren dentro de las iglesias que los está aguantando de recibir una gran bendición, Santo tú eres de Dios. que su futuro sea diferente. Dios nos dio a elegir, Dios nos dio a escoger. Y tú eliges. Si tú quieres seguir arrastrando un pasado, mire, suelte las boberías. Qué lindo es Dios, aleluya. Me atrevo a decirlo así. Suéltese de las boberías, de los bochinches y de las cosas, y olvídese de lo demás, y su pasado déjelo atrás. Qué lindo es Dios, No siga arrastrando aleluya. con el pasado y pensando en el pasado, y que si me hicieron esto, me hicieron aquello. Poderoso Suelte Dios. ya eso y comience una nueva vida. Poderoso tú eres Jesús, aleluya. Sí. ¿Qué es una nueva criatura? Describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Amén. Algo que es creado nuevo a un nivel de excelencia. Entonces, si Dios nos llama a ti, tú eres excelente, lo que yo he hecho contigo es excelente. Gloria a Dios. Es para brindarle a Dios ¿qué? Excelencia. Y Dios decide de nosotros excelencia. Amén. Yes. Qué lindo No es Dios. migajas, Praise the Lord. no vidas mediocres, no vidas a medias. Poderoso Dios. Vengo aquí, pero hago lo que me da la gana allá afuera. Come on. Santo tú eres Dios, aleluya. Dios quiere de nosotros excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento, y esto incluye el perdón de sus pecados que fueron pagados por él en la muerte de Cristo en la cruz. Ahora bien, todos tus pecados son perdonados, pero muchos de ellos acarrean consecuencias, ¿eh? que debemos aceptarlas como parte del proceso de salvación. Amén. Gloria a Dios. Muchos aquí han pasado por desiertos, como el pueblo de Israel pasó por desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por desiertos en momentos dados de la vida. Y uno no ve la luz, como dice el dicho, la luz al final del túnel. Y uno ve todo negro o gris, o lo ve nublado. Pero hay una salida. Yes, amén, Hay una salida. aleluya. A todas las pruebas que Dios ha puesto en tu vida, hay una salida. No lo dice su palabra. Todas tienen una solución. Todas. Pero no la creemos, no la aceptamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que acarreamos consecuencias, porque hay pecados que nosotros pudimos haber cometido en el pasado y hoy sufrimos las consecuencias de eso. Algunas pueden ser permanentes, otras pasajeras. Sí, Praise the Señor. Lord. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero vamos a sufrir esas consecuencias y hay que aceptarlas como parte del Amen. proceso. Yes. Aleluya. Porque si usted cometió un pecado tan grave que tiene que cumplir con la ley, y un día, aunque yo esté predicando aquí, me descubren que yo era el culpable de algo, aunque Jesucristo me haya perdonado mis pecados, un día la policía puede entrar por ahí y llevarme arrestado. Y yo tengo que cumplir con la sociedad. Amen. Yes. Sir. Santo tú eres La gente no Dios. entiende esas cosas, no las pueden comprender, pero eso son consecuencias de mi pecado. Y puedo estar preso, pero ser libre. Aleluya. Yes, amén, Por eso aleluya. muchas personas, aunque estén en la prisión, son libres. Yes, Es, gloria a Jesús. es como que es paradójico, como contradictorio lo que se dice, pero estar preso y ser libre. Yes. Yes, aleluya. Amén. Sí se puede. Amén. Sí. Y muchos de los que están allí son libres hoy día. Amén. Yes, qué lindo es Dios. Y viven una vida de gozo y de victoria, Santo. porque Cristo los rescató. Amen. Qué lindo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, que también lo leímos en estos días, tremendo, en el estudio.
Romanos capítulo 8, pero me llamó la atención mientras ese estudio estaba hablando, y entonces yo decía, oh, wow, Señor, tú eres tremendo. Cuando Dios te da una palabra y tú dices, yo no lo había visto de esa manera. Pero vaya conmigo al 38 y 39 de Romanos capítulo 8. Dice ahí la palabra del Señor, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelva conmigo al 38 y observe lo que yo les voy a decir. Empiece a mitad del versículo donde dice ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahora deténgase. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo ni tu pasado, ni lo presente, ni lo porvenir? No hablo ahí del pasado, porque el pasado a mucha gente lo está marcando. Porque el creyente en Cristo, no puede estar pensando en el pasado, tiene que pensar en el hoy y en el mañana. ¿Lo vio ahora? Amén. El apóstol Pablo no dijo ahí ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir, el futuro. Él dijo del presente, porque usted tiene que vivir el hoy. Amén. Gloria a Dios. Y el mañana. El pasado se quedó atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso, el pasado a muchos sí los está apartando del amor de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. El pasado a muchos los está apartando del amor de Cristo. Gloria a Cristo. Porque viven en un pasado y siguen arrastrando. Santo tú eres Dios. Oiga bien. Las cosas viejas, dice el versículo. Después que una persona ha sido regenerada, ¿cuántos han sido regenerados aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ve su sistema de valores, ve las prioridades de la vida, sus creencias, sus amores, los planes de la vida vieja, son cosas del pasado. Qué lindo es Dios. Esas son cosas del pasado. Tu sistema de valores ahora, ¿Cristo es quién? El primero. Amén. Por eso, el reclamo a aquella iglesia, ¿has dejado tu primer amor? Es porque en su escala de valores muchas personas han puesto a Cristo en segundo lugar. Y Dios nos va a llamar la atención. Yo le llamo la atención hoy día a la iglesia por eso, porque hay otras cosas que son prioridades en su vida. Y no es Dios, no es Cristo. Santo tú eres Dios. Su sistema de valores dice, las prioridades en la vida son otras. Ahora en Cristo nuestra prioridad y nuestro primordial enfoque es Cristo. Amén. El apóstol dijo, bueno, mirando a qué, al blanco, a Él. Porque si tú miras a otro lado, estás poniendo a Dios en segundo lugar. Santo tú eres Dios. Puede decir que Dios es primero en todo. Amén. Yes. Qué lindo tú eres rey. Aleluya. En tu familia, en tus creencias. Porque cuántas cosas, aquí hay pueblos que yo sé que vienen de diferentes religiones y de diferentes creencias. Santo tú eres Dios. ¿Verdad que sí? Aquí hay muchos que venimos de diferentes creencias o estuvimos envueltos en diferentes creencias que sabemos que no agradaban a Dios. Porque muchos caminos le parecen al hombre que son rectos, pero su fin es la muerte. Yes, aleluya. Y mucha gente, no todas las religiones te llevan a Dios, eso es un disparate. Las religiones, no todas las religiones. Es que el proverbista Salomón lo dijo, muchos caminos al hombre le parecen que son rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay que ser claros en eso. Jesús dijo, y se habló en un estudio aquí, que Él, 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Ah? Y nadie va al Padre si no es por Él. Más claro lo puede decir. Gloria al Señor. Esto no quiere decir, mire, la prioridad, cuando yo digo sus amores, no es que tenga muchos amoríos por ahí. Porque hay cosas que se ama a su esposa, se ama a sus hijos, se ama a cuántas cosas. Hay gente que ama su trabajo. Uy.
¿verdad? Pero hay gente que tiene, y a veces son prioridades en la vida de ellos, más que a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Si aman familias, seres queridos, pero aún Dios tiene que ser Primero. Primero. El lindo de Dios, era aleluya. fuerte, Yes. pero es así, ese es el orden. Santo tú eres Ese es rey. el orden de Dios. Aleluya. Y ese es el caso, porque los planes de la vida vieja cambian, son motivos del pasado. Tú comienzas, yo no estoy diciendo que usted deje de planificar su vida, de que usted tenga metas a corto y a largo plazo. Usted puede tener metas a corto y a largo plazo. Bueno, como un estudiante, por ejemplo, quiere graduarse de la universidad y dice, bueno, yo voy a estudiar 4 años, me quiero graduar de la universidad. Eso no tiene nada de malo. No es pecado alguno. Bueno, depende de lo que estudie. Porque hay muchos estudios que no son. Pero que cuando llegue a ese lugar, usted pueda glorificar el nombre de Dios. Amén. Yes. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero sabemos que es difícil. Se hace mucha gente alineada a agradar el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que no se puede, se puede. Pero que la prioridad en su vida sea primero. Amén. Gloria a Dios. Porque si un día Dios lo llama y le dice como aquel joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Que se le diga a un rico de hoy eso. Sucio difícil. Santo Muy tú eres difícil. rey. Para Aleluya. mucha gente hacer eso. True. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es una verdad. Y hay veces que Dios lo hace porque no es porque quiera beneficiar a los pobres, es por su vida, está pendiente de él, porque sabe que eso lo va a llevar a la perdición. Santo Dios. Por eso es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero yo sé que algunos han ido al reino de los cielos. En el tiempo de Jesús había gente que era adinerada, gente que era, mire, Mateo era recaudador de impuestos. ¿Ah? Mire, Saqueo, que parece que saqueaba mucho. Lucas era doctor. Lucas era médico. Tenía su gran. Usted ve en Pedro que hablan de la Biblia, Pedro que dicen que era inculto, que era impulsivo, que era así. Pedro era dueño de 2 barcas. Para tener una barca de pesca en ese tiempo hay que tener. Hay cosas que conocen estas cositas, esos detallitos, pero la Biblia lo habla. Entonces, mire. Entonces termina. No quiere decir que el mal y el pecado sigan presentes, porque usted siempre va a ser acechado por el mal y por el pecado constantemente. Todos los días usted es tentado. Todos los días vienen malos pensamientos a su cabeza. Todos los días vienen esas situaciones a tu cabeza. Y malos pensamientos, y tomar decisiones equivocadas, erradas, aligeradas y apresuradas. Todos los días nos suceden esas cosas. Pero hay un dicho que dice, tú puedes permitir que todas las aves vuelen sobre tu cabeza, pero que no aniden en ella. Santo tú eres Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. O tú vas a dejar que una garza haga un nido ahí en la cabeza. Puede volar sobre ti, pero tú puedes impedir que haga nido en ella. ¿Verdad? El lindo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos van a llegar a esos pensamientos, pero en el nombre de Jesús tú desechas y sometes todo pensamiento a la obediencia aquí. En A Cristo. Cristo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Yes. Santo tú eres rey. Y no van a dejar de ser y de suceder que el mal y el pecado te acechen constantemente. Y es posible que en un momento dado sea influenciado y peques contra Dios. Pero abogado tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ah? Abogado tenemos a Jesucristo, que aboga por nosotros. Y cuando Dios quisiera, pues apretarnos así con un dedo, Jesucristo dice, yo di mi vida por él. Santo. Aleluya. Alma te alaba, De Jehová. Dios. Aleluya. Yo di mi vida por él y por esa misericordia que son nuevas cada mañana, Sí, Señor. Gloria a Dios nos Jesús. perdona. Santo tú eres ¿Cuánto le Señor. dan gloria a Dios? Amén. Mire, lo importante es que aunque el mal y el pecado estén presentes,
El creyente las ve bajo una nueva perspectiva y no lo controlan. El pecado no puede controlar al pueblo de Dios. El pecado no puede controlar tu vida. Hay pecados que controlan a la gente, los tienen atados. Y hay cosas que no las quieren soltar. Y hay cosas que las tenemos que poner en los pies de Cristo. Y hay gente que está dentro de la iglesia que tienen cositas que los tiene atados. Y no les permiten crecer ni desarrollarse en el evangelio porque tienen cositas que tienen que soltar. Tienen pequeñas ataduras, cosas insignificantes, pero que los atan y no crecen. Gloria a Dios. Yo creo que aquí el futuro de todos nosotros va a ser mejor que Amén. si usted se pone en las manos del Señor, su futuro será mejor. Aleluya. Usted no puede seguir pensando en las cosas que dejó atrás. No puedo vivir de un evangelio que era poderoso en mis tiempos de antes, que a veces hablamos de eso ¿verdad? Con amor y con deseo. Y dicen, wow, si en mis tiempos se creía que todo el mundo brincaba y saltaba en la iglesia y qué sé yo, ya no se ven esas cosas, milagros poderosos en medio de la iglesia. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Santo tú eres Dios, aleluya. Cuando caí uno allá, bien linda, bien peinadita, y llegaba acá todo el mundo usando. Qué lindo es Dios. ¿Eh? Qué lindo Jesús. Pastora, estoy loco por ver eso. Amén, gloria a Dios. Tiene que haber una revolución del espíritu. Tiene que haber unas cosas. ¿Y qué? Porque tenemos que soltar muchas cosas. Entonces el Espíritu Santo no se puede mover porque hay ataduras en medio del pueblo. Qué lindo es Dios, aleluya. Hay cosas, pequeñas zorras, levadura. Y está leudando ¿qué? Toda la masa. ¿Sabes que un pecado oculto en la iglesia no permite que el Espíritu Santo se desarrolle? Que hay gente en congregaciones que tienen pecados delante de la presencia de Dios, pero ante los hombres nadie lo ha visto. Y como están ocultos ahí, el Espíritu Santo no se desarrolla. Qué lindo es Dios, aleluya. Josué salió en una ocasión a la batalla, conquistando la tierra prometida. Y Josué tuvo una gran derrota. Perdió muchos hombres. Bueno, primero 37 hombres. Perdió hombres. Y Josué regresó triste, acongojado, cuestionando a Dios qué pasó. Si tú prometiste estar conmigo. Y estos hombres, el Señor le dice, busca en medio del pueblo que hay pecado oculto. Y yo te convoca a la congregación que yo te lo voy a revelar. Y hay gente que se cree que pecando por ahí nadie lo está viendo, pero Dios te está viendo. Y en un momento dado te lo va a sacar a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y aunque tú te vayas por más lejos que te vayas a pecar, Dios te ve. O alguien te ve. Santo. A veces Dios permite que alguien te vea, que te conoce. Y por más lejos que vaya, como dice el dicho, el caballo viejo se vende lejos. Si el que lo está comprando sabe mirar los dientes y dice, esto es un caballo viejo. Santo tú eres Dios. Por más lindo que se vea. El que sabe de caballo, le mira los dientes y dice, esto es un caballo viejo. Santo tú eres rey. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, no me pregunte, yo no sé de eso. Pero es una realidad. Entonces hay gente que se cree que ocultos delante de Dios. ¿Sabe? Mire, permita a Dios y dígale al Señor, Señor, que por mi culpa tu Espíritu Santo no se derrame. Que por mí no ocurra eso jamás. Que yo, y si estoy en desobediencia, me arrepiento. Arrepiéntase. Pida perdón a Dios. No le vamos a decir qué usted estaba haciendo. No le vamos a decir qué hizo. Eso es allá usted con Dios. Amén. Porque Dios conoce todas las cosas y Él sabe y Él conoce nuestros corazones. Él los conoce. Mire esto. Un pastor evangélico fue llamado al lecho de muerte de un hombre rico. Arrodillado junto al moribundo, el pastor le pidió que le tomara la mano mientras oraba por él en esa hora tan solemne. Pero el moribundo se rehusó a extender su mano.
después del fallecimiento de esta persona, vieron que las manos rígidas encerraban la llave de una caja fuerte. El corazón y la mano, hasta el fin, se estaban aferrando a las posesiones que el muerto no podía llevarse al más allá. Qué triste. Y hay personas que por su orgullo, por su soberbia, no quieren soltar pequeñeces. Que cuando llegue la hora de la muerte, usted no se va a llevar esas cosas al más allá. Al contrario, ¿a dónde te va a llevar esas decisiones que tomaste? Cuando ocurra el más allá. Y cuando uno piensa en estas cosas, viene gente así, por eso le digo, yo ahorita a los ricos y tenía esta nota de los ricos aquí. Un rico. Se rehusó a darle la mano al pastor mientras oraba, muriéndose. Se rehusó y era que tenía la llave. ¿Quién agarra? Como si nada, para que nadie se la llevara. Murió, y usted sabe que la persona después de muerta se pone rígido. Hasta para abrir las manos es difícil, eso se queda cerrado. Tenía una llave para la caja fuerte. Yo me imagino los pensamientos de sus familiares. La impresión del predicador dice, wow, su corazón, su mano estaban aferradas a sus posesiones todavía. Y murió así, pensando en sus posesiones, en vez de darle su vida a Cristo. Santo. Yo no sé cuántos aquí han pasado por esa experiencia, que han pasado, donde una persona que ha estado moribunda, posiblemente un familiar o no, pero se lo han arrancado de las manos del infierno. Yo pude hacer eso 2 veces, con mi abuelo y con mi padre. En la casa de mi abuela todo el mundo, yo digo con respeto, eran católicos, reventados, como dicen por ahí en Puerto Rico. Y mi abuelo con un cáncer en el esófago, en su lecho de muerte. Dios le permitió abrir sus oídos porque ya no entendía ni oía a nadie. Pero aún con sus ojos y su inconsciencia, Dios le permitió que yo le hablara de Cristo. Y yo le dije al Señor, Señor, si alguien aprieta la mano es que me está oyendo. Y le hablé. Y le dije, abuelo, si me estás escuchando, aprieta mi mano. Me apretó bien duro. Amén, gloria a Dios. Y yo, aquí es papá. Santo. Le presenté el plan de salvación y le digo, si aceptas a Cristo, apriétame la mano de nuevo. Me apretó bien duro. Aleluya, gloria a Dios. Se lo entregué a Cristo, esa misma noche murió y todo el mundo llorando y yo gozándome. Amén. Aleluya. Yes. Ya lo veré. Con mi padre igual, Yes, Lord. con mi papá igual. Y yo sé que en su inconsciencia y en el hospital también. Él escuchó. Y mi fe es un día verlos. Praise the Lord. Aleluya. ¿Cuánto nos quiere ver su familia? Yes. No los vamos a amar y a querer, o sea, nos vamos a amar, pero no nos vamos a querer como nos queremos aquí. Porque el amor de Dios será un amor ágape, Aleluya. un amor puro, el amor de Dios. Sí, no hay que decir, mira, esta fue mi esposa, hermano. Eso no va a ser así. Pero va a saber que fue su esposa, no va a querer de la misma forma. Allá no nos vamos a casar ni darnos en casamiento. Cada cual por su lado, ¿no? Aleluya. Pero concluimos. That is good. Concluyo con esto. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Verdad que sí? Amen. El versículo dice, todas las cosas serán hechas nuevas. ¿Qué es algo nuevo? Dice en el griego, este término en griego significa que la condición nueva es continua y práctica. Dios sigue haciendo cosas nuevas con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todas las cosas son nuevas. Dice algunas. Todas las cosas son hechas nuevas. Tú comienzas a recibir de parte de Dios una bendición eterna. Todas las cosas que hagas en tu vida son nuevas. Y tu futuro tiene que ser mejor que tu pasado. Amén. Vive el presente, el hoy, para que tengas un futuro mejor. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas
es una realidad constante para él. Porque el creyente cuando cuando uno está en Cristo, todas las cosas que uno ve, las cosas que uno le sucede en la vida, las ve desde otro punto de perspectiva, de otra manera. Las cosas son diferentes. Aún las cosas negativas, dice, gracias Señor, porque yo sé que detrás de todo esto tú tienes un propósito. Y le da la gloria a Dios. Por eso tú le das gracias a Dios por todo, por las cosas malas y por las buenas. Ahora digo, da gracias a Dios en todo. Capítulo 12. Das gracias a Dios por todo. Dice, la nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas en realidad es una realidad constante para él y ahora vive para la eternidad y no para cosas temporales. Porque muchas personas, ay Dios mío, yo lo dije aquí en una ocasión, nos peleamos por un lapso de tiempo de vida que tenemos aquí por tantas cosas materiales, cuando lo que nos espera es una eternidad con Dios, con Cristo. Aleluya. No pelee tanto por las cosas materiales. Mire, yo recuerdo que allá en Puerto Rico la gente se mataba hasta porque alguien le corrió los puntos de la cerca. Lo digo por experiencia. Porque alguien corrió los puntos de la cerca, por un pedacito de terreno se pelean ahí. Y se matan. Porque están pendientes de las cosas temporales. No quiere decir que nosotros no busquemos las cosas que necesitamos y que trabajemos y nos esforcemos por hacer las cosas que tenemos que hacer para, ¿verdad?, trabajar, para llevar la comida a la casa. Pero que eso no es la prioridad en tu vida. Tú lo ves desde otra perspectiva. Perdí el empleo, Dios me va a tener otro nuevo. Amén, gloria a Dios. No voy a estar afligido, no voy a estar llorando, cabizbajo por las esquinas, sino que tengo que levantar mi frente en alto y decir, yo tengo un Dios que es el dueño del oro. Amén, gloria a Dios. Y Él va a ser mi sustentador, Yes. mi ayudador, el que me va a abrir las puertas. Amén. Y cuando Dios cierra puertas, pues mire, calma, quede callado. No murmure contra Dios. Hay veces que Dios cierra puertas también. Y no te pongas tú a tratar de abrirlas. Amén, santo. Porque cuando tú te pones a tratar de abrirla, número uno, no vas a poder y las cosas se van a empeorar. Yes. Santo, tú eres rey, Y aleluya. también cuando Dios abre puertas, pues mira, entra. Amen. Sométete a la obediencia y entra. Santo, tú eres rey, aleluya. Si hay bendición en Él, porque si la bendición es lo que usted llama bendición, lo aleja de Dios, pues eso no es de Dios. Santo, tú eres Hay bendiciones de Dios me bendigo, pero no se ven en la casa de Dios. Santo, tú eres Dios, aleluya. Eso es bendición. Santo, tú eres Señor, aleluya. Los dejo con esa tarea. Feliz de Dios, aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Amén. Así que Tito 3, y con esta sí termino, ya termino. Tito, después de segunda de Corintios, por ahí. Perdón, después de segunda de Timoteo. Tito 3, 4 al 7. Dice así. Tito 3, 4 al 7 dice: Amen. pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ninguno habíamos hecho nada tan bueno para que recibiera esa salvación, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios te justificó. Dios te declaró a ti inocente. Praise the Lord. Dios pagó el precio por ti. Amen. Tú eras culpable, éramos culpables. Señor, gloria a Dios. Ante Dios no había justificación, éramos pecadores, estábamos condenados. Pero Jesucristo, al darse la cruz del Calvario, te declaró a ti y a mí
inocente. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando Dios declara una inocencia de alguien, si tú estás en una corte de un juez y te dice que tú eres, todas las evidencias dicen que tú eres culpable, y aparece alguien y dice, yo voy a pagar la deuda por él. Santo, aleluya. ¿Ah? ¿Qué usted va a hacer? Se va a alegrar, ¿verdad que sí? Va a estar sumamente agradecido con aquel que tomó su lugar. Pero él lo hizo inmerecido. Él no se merecía eso, pero lo hizo aún así. Amén. Por ti y por mí. El pecado que nosotros hubiéramos pagado por él, él lo pagó en la cruz. Amén. Por mí. Santo eres poderoso Dios. Santo Dios. Así que tu futuro, quiere decir que tu futuro va a ser mejor que tu pasado. Amén. Aquel hombre que murió en la cruz de Calvario con él, le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. ¿Y cuál había sido la vida de él? De pecado, de maldad, de robo, de violencia, quizás asesinato. Pero ese mismo día, al arrepentirse y decirle al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor dijo, de hoy te digo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que el futuro de ese hombre fue mucho, mucho mejor que su pasado. Santo, aleluya. Terminamos acá.